Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Buenos días, doctora. ¿están todos? Sí, bueno, están más con la... Hola, están todos activos, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a tener el examen a las 5 de la tarde y este encuentro va a ser para que terminemos lo de las presentaciones. De manera que espero que hayan estudiado mucho. El examen está fácil y si estudiaron van a poder hacer perfectamente bien. Bueno, ¿en qué grupo nos quedamos la vez pasada? Si me ayudan, por favor. En el grupo 8, profe. 8. Bueno, entonces vamos al grupo 9. El grupo 9, O sea, el Eh, grupo 8 todavía grupo, no expuso, profe. el 7, no en el 7. Bueno, ok, entonces el grupo 8. Eh, sí, bueno, se ha perdido. Ahora estamos otra vez de nuevo. Hola. Sí, empezá nomás. Muy bien. Gracias. Isaac, empezá, por favor. sí, doctora, ahí el compañero estaba compartiendo la pantalla. Bueno, Vi la presentación nomás la diapositiva. por favor. Compartí nomás tu pantalla. No, Dylan, no se te escucha, pero con ella nomás la pantalla. Tu micrófono, Dylan. Está Bueno, apagado tu micrófono, Dylan. ¿quién va a presentar? No, 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 no vemos nada. Doctora, no, o sea, yo al menos sí estoy viendo la pantalla que está presentando el compañero, doctora. No dice, Asociación entre el grado de estrés y el deseo sexual. Pero Ese esta no no es. es, Dylan. Ay, aunque se me hicieron reír. Dale, es sobre trasplante, la inmunología del trasplante. ¿Quién puede ayudar? A ver, Lía. Sí, doctora, yo puedo presentar, pero no sé Dale. si mi compañero va a presentar, creo que ahí está buscando.
No, presente nomás ya, por favor. Alguien más rápido para ir adelantando. Bueno, O quien sea del grupo. Está Lía, Aldo, Aline, Basilia, Camila, Cecilia, Dylan, Franco, Guillermo, Jessica. Todos son del grupo 8. Camila, Luján, María, Martín y Matías. Lía. ahí ya se ve. Sí, ya. Sí, Genial. Ok. Y te ya escuchamos también, muy bien. Pueden Yo voy empezar a, nomás. yo voy a empezar, doctora. Bueno, Isaac. dale. Sí, Isaac. junto con mi grupo vamos a estarle comentando sobre patrón y mecanismo de rechazo del injerto. En forma particular, le voy a estar comentando sobre el rechazo hiperagudo, Muy bien. que como observamos ahí en el primer cuadro, es cuando se da una oclusión trombótica en los vasos del injerto. Ocurre en las primeras horas y días del trasplante cuando los antígenos son incompatibles. En segunda diapositiva, por favor. A ver. ¿En qué momento, cómo se da el rechazo hiperagudo? Cuando existen, ante la presencia de qué factores? De cuando existe anticuerpos citotóxicos del paciente receptor contra antígenos HLA del donante, doctora. Y otros anticuerpos que son fundamentales en el trasplante, Eh, que es lo que realmente induce al rechazo agudo. los anticuerpos de tipo, o sea, las inmunoglobulinas IgM e IgG. ¿A eso se refiere, doctora? No, atiendan bien la pregunta, no respondan cualquier cosa, por favor. Hay que alguien si puede del grupo ayude, no le deje solo al compañero. Profe, ¿podría repetir la pregunta? Yo quiero que él diga cómo expuso y atiendan lo que dice. Y entonces ustedes ayuden a dar a decir correctamente lo que corresponde. A ver, Isaac. Sí, doctora. ¿Puedo repetir tu pregunta, profe? El rechazo hiperagudo, ¿a qué se debe el rechazo hiperagudo? ¿Cuáles son los factores que intervienen en el rechazo hiperagudo? Anticuerpos preexistentes puede ser, doctora. Muy bien. ¿Y cuáles son esos anticuerpos preexistentes? Muy bien, son los anticuerpos preexistentes. Pero Primeramente sería la IgM y luego la IgG. a ver, no. Doctora, Y los Sí, anticuerpos anti-HLA, ¿sí, doctora? anticuerpos anti-HLA preformados, que ya estaban en el receptor. En el receptor, ¿Y sí. cuáles otros anticuerpos que son fundamentales en el trasplante? ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Qué compatibilidad? Aparte de la compatibilidad en HLA, ¿qué otra compatibilidad es doctora, ¿Sí? La compatibilidad serológica, en la profe. sangre. ¿Perdón? Tipo de sangre. Bueno, a ver, uno que hable. ¿Quién va a hablar? El tipo de sangre debe ser compatible. El tipo de sangre. ¿A qué te referís al decir tipo de sangre? ¿Perdón? ABO. A los grupos Grupos sanguíneos. A los grupos sanguíneos. Muy bien. Primero, lo más importante es la compatibilidad ABO, ¿verdad? De compatibilidad en el grupo sanguíneo. Y también es fundamental de la compatibilidad entre antígenos de HLA, donante-receptor. La preexistencia de estos anticuerpos hace que se induzca ese rechazo hiperagudo. ¿En qué momento se da el rechazo hiperagudo? En las primeras horas y días del
de la, de la donación. Son en las primeras horas, de manera que si hay un rechazo en el mismo momento en el que se está haciendo, se está llevando a cabo la cirugía, ¿qué tipo de rechazo va a ser? Y ese es el hiperagudo, si es en el momento de la cirugía. Exactamente, es el rechazo hiperagudo. Ahí mismo ya sé, porque actúan en minutos estos anticuerpos. Reconocen a los antígenos rapidísimo y el órgano se pierde. Deja de vascularizar y se pierde. Porque puedo agregar algo. Sí, Ahora ya me anda. En serio, perdón. No era mi intención. Y no me fijé que era en serio, perdón. Que la compatibilidad de los HLA tienen que ser los A, B y B. El mayor índice de éxito muestra compatibilidad en esos HLA. no entiendo, Dylan. No entiendo lo que estás diciendo. ¿Puedes volver a Usted expresar? había dicho qué más tenía que ser compatible, aparte del tipo de sangre, por ejemplo, y usted también dijo HLA, y agrego nomás que eran los alelos HLA, A, B y BR, que cuando esos son compatibles hay un mayor índice de éxito. Bueno, a ver, otra vez aquí va algo más. Dylan, realmente son los antígenos de HLA. A, Sí, B, perdón. C de clase 1, A, B, C, DR, DQ y DP, que son los de clase 2. Ahora, está bien cuando decís, debe haber una compatibilidad entre alelos. ¿Por qué? Porque los alelos son los que determinan las características de cada uno de estos antígenos de HLA. Así hay HLA A1, A2, A3, que quedaron así por cuestiones históricas, serológicas, pero ya sí, hoy como se hacen las determinaciones, que son por PCR, por biología molecular, las HLA tienen más de un solo número, porque nos hacen que el HLA1, por ejemplo, es 123, o sea, es mucho más, nos están especificando mucho más el alelo a que pertenece ese antígeno de HLA. El alelo se está refiriendo a cada característica particular de un gen. ¿Está? Sí, gracias. Bueno. A ver, Basilia, ¿puedes seguir? Sí, doctora. Bueno, Doctora, ¿querés que siga? por favor, sí. Sería la parte del rechazo crónico ya. Sí. Bueno, el rechazo crónico es la principal causa del rechazo de aloinjertos de órganos. Un ratito. Después del rechazo hiperagudo, ¿qué tenemos? El agudo sería. Claro, el rechazo agudo. ¿Y por quiénes están mediados este rechazo agudo? Está mediado ya por los linfocitos T y los anticuerpos aloreactivos. Ajá. Muy bien. ¿Y en qué momento se da el rechazo agudo? ¿En qué momento se da? En semanas o días después de Martín, realizado ¿vos el sos de trasplante. este grupo? Sí, profe. Sí, doctora. Dale. Bueno, entonces. Martín, sí. Martín Sánchez. Dale, Martín. A ver, Martín, te escuchamos. Sí, el rechazo agudo se da días o semanas después de realizado el trasplante. Muy bien, días o semanas, pero el rechazo agudo puede llegar incluso hasta años.
¿Qué ayudó para que el rechazo agudo pueda inducirse aún después de mucho tiempo, años de haber recibido un trasplante? ¿Qué fue fundamental? Podría ser, doctora, la reducción de la inmunosupresión. O sea, no es la reducción, es los agentes inmunosupresores. Con el advenimiento de agentes inmunosupresores, esto ayudó a que ese rechazo agudo se dé después de años de que se haya recibido el trasplante. Y porque siempre hay un rechazo, siempre el organismo está tratando de rechazar esos antígenos diferentes, pero son estos medicamentos supresores los que permitieron que se tenga una mejor aceptación del órgano injertado. Bueno, muy bien, vamos al grupo 9. Sebastián, Milena, Camila, Pedro, Jennifer, Belén, Naira, Luis, Diego, Paula, Micaela. Presenten, por favor. Buen día, doctora. Hola. Yo soy Sebastián. Voy a presentar la diapositiva. Bueno. De paso está sirviendo también como un repaso para el examen de hoy. ¿Ahí se ve? ¿Perdón? ¿Sí se ve la pantalla? No, todavía. Presentar nomás. Sí, se va a hacer. Ahí me presenta nomás ella. Muy bien. Dale, Sebastián. Bueno. Nosotros vamos a hablar sobre la prevención y el tratamiento del rechazo del aloinjerto. Bueno, primeramente... Empiezo con una pregunta. Sí. Y cuando decimos aloinjerto, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Perdón, me podría repetir su pregunta? Cuando estás diciendo aloinjerto, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A qué tipo de injerto? A ver, alguien del grupo. ¿A qué tipo de injerto te estás refiriendo cuando decís un aloinjerto? De la misma especie, pero diferente cara genética puede ser, profe. Muy bien, muy bien. Muy bien, David. Esa es la respuesta. Pero vos no sos del grupo, ¿verdad, David? No, pero no importa. No, profe. Pensé que era la pregunta para todos, profe, perdón. No, no importa, sí es para todos, para todos. Muy bien, entonces, Sebastián, tenemos que entender a qué nos referimos cuando hablamos del rechazo al aloinjerto, ¿verdad? Bueno. Sí, doctora. El rechazo del aloinjerto, tenemos que se produce cuando el receptor del aloinjerto, que es el que va a recibir el trasplante, posee un sistema inmunitario completamente funcional. Tenemos que, entre las estrategias que se emplean para evitar el retraso del aloinjerto, tenemos la inmunosupresión. La inmunosupresión básicamente consiste en inhibición del componente del sistema inmunitario, que puede ser tanto adaptativo como innato, y minimización de la intensidad de la reacción alógena específica. Bueno, un ratito. No vayan a... acá no existe una respuesta inmune innata realmente. Acá lo que existe es la respuesta inmune en el aloinjerto, es una respuesta inmune adaptativa.
Esa es la respuesta que participa, que se da. Y de eso hablamos en la clase pasada, de las características de esa respuesta inmune. Bueno, entre los métodos, Bien, o sea que me gusta que digan bien las cosas. sí, perdón, doctora. Entre los métodos para reducir la inmunogenicidad de los aloinjertos, tenemos que el trasplante humano, la estrategia más utilizada es minimizar diferencias antigénicas entre donante y receptor. En las pruebas de laboratorio tenemos la tipificación del grupo sanguíneo. Un ratito, aquí está. ¿Por qué es importante la tipificación del grupo sanguíneo? ABO, ¿verdad? Entonces ya vimos con el grupo que antecedió a por qué es importante tipificar el grupo sanguíneo ABO. Muy bien. Después de la tipificación del grupo sanguíneo ABO, la siguiente tipificación importante es la del tejido. ¿Qué tipos de tejidos? ¿Qué tipos de antígenos? ¿Cómo se llaman esos antígenos? Los HLA. Los antígenos de HLA. ¿Por qué? ¿Por qué es importante determinar los antígenos de HLA? Perdón, ¿me podría repetir su pregunta, doctora? Se me entrecortó. ¿Por qué en un trasplante o ante un trasplante es importante determinar las características genéticas de los antígenos de HLA entre el donante y el receptor? Para determinar si son similares, doctora. Está bien, para determinar si son similares. ¿Y por qué? Porque, ¿qué ocurre si no son similares? ¿Qué ocurre? Se produce el rechazo. Pero ¿y por qué se produce el rechazo? Porque induce la citotoxicidad. Una de las causas, la citotoxicidad, pero que también induce. ¿Qué es la que se induce ante un rechazo? ¿Qué es lo que ocurre? Ya dijimos mucho. Una respuesta inmune ¿contra quiénes? Contra los antígenos de HLA del donante. Por eso es fundamental determinar. ¿Y qué se forma? Se forman linfocitos T reactivos que liberan interleucinas, por un lado, que inducen la formación de los anticuerpos anti-HLA. Y estos son los responsables del reconocimiento después de antígeno, anticuerpo, de inducir la estimulación del complemento, de activar macrófagos que también estarían ejerciendo su efecto de rechazo. Las células NK son fundamentales también en este rechazo. Bueno, seguí por favor. Sí. Tenemos también la detección de anticuerpos preformados en el receptor que reconocen el HLA. Muy bien. Entonces hay que tipificar grupo sanguíneo, antígenos de HLA, donante receptor, y los anticuerpos preformados en el receptor. Estos anticuerpos preformados, ¿de dónde podrían venir? Si tenemos anticuerpos preformados, ¿de dónde podrían venir? Piensen un poco, piensen nomás. De la transfusión previas, de un trasplante previo del embarazo. Muy bien, de un trasplante, de una transfusión o de embarazos. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es otra prueba fundamental que se requiere antes de cualquier trasplante? Esta es la prueba que se lleva a cabo en horas antes de un trasplante. ¿Cuál es?
el cross-match o prueba cruzada. ¿Qué detecta el cross-match o prueba cruzada? ¿Qué detecta? La similitud de la HLA. ¿Perdón? A ver, ¿quién Milena, por favor, ¿le ayudas a Sebastián? Sí, en la prueba cruzada, profe, lo que determinamos es si el paciente tiene algún anticuerpo que reaccione de forma específica con las células de ese donante. Muy bien. Si el receptor lleva anticuerpos capaces de reconocer a los antígenos HLA del donante. Y si llevaran estos anticuerpos, ¿qué puede ocurrir en ese trasplante? Si es que no se hiciera una prueba cruzada, si no se llevara a cabo la prueba. Si la prueba cruzada es positiva, indica que el donante no es adecuado para ese receptor. No, porque ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el resultado? Si ponemos el órgano del donante con un cross-match positivo, ¿qué va a ocurrir? Recién dijimos. Les presento nomás de una forma diferente la pregunta. Respuesta inmune a los antígenos del donante, profe. Pero ¿qué positivo no es compatible y no se puede hacer el trasplante. No se puede, pero ¿por qué no se puede hacer el trasplante? ¿Cuál es la razón? Porque presenta anticuerpos en contra de los leucocitos. Rechazo hiperagudo. Exactamente, ahí está la respuesta. Mara, muy bien. El rechazo hiperagudo induciría a un estado de rechazo hiperagudo. Muy bien. Siguiente, Pedro. Camila, ¿dónde estás? Sí, acá estoy, doctora. Dale. Bueno, y para evitar el rechazo hiperagudo se seleccionan primero los antígenos si son compatibles del grupo sanguíneo ABO del donante. Después también, esto es para la prueba de trasplantes renales y cardíacos. Muy bien. Generalmente si hay incompatibilidades entre el donante y el receptor, no funciona el trasplante. Los anticuerpos IgM naturales específicos frente a los antígenos del grupo sanguíneo ABO halógeno causarán el rechazo hiperagudo. Y después en el trasplante renal también se considera el número de alelos MHC. ¡Ay, tu perrito! ¿Te puedes hacer callar un ratito? Apaga tu micrófono. Bueno. Y si son iguales, entonces hay una mayor supervivencia del injerto. Entonces lo que se trata es de que el HLA-A, el B y el DR sean compatibles. Sobre todo en el renal. En el renal generalmente, pero también ahora se está promoviendo que todos los antígenos sean iguales. O sea, también DR, DQ, DP. Y mientras más antígenos desemparejados, es peor el pronóstico de supervivencia del injerto. Muy bien. El match, digamos. Entonces tienen que haber compatibilidad donante-receptor para que pueda haber un mejor resultado. Y el órgano donado, sobre todo en el trasplante renal, pueda durar años. También, además de las drogas inmunosupresoras dadas en la concentración que se requiere. Bueno, siguiente. A ver, Belén. ¿Sí? Profe, ¿te puedo hacer una preguntita rápida? Sí, David. La serología sería para tipificación de antígenos, ¿verdad? Y el cross-match sería para tipificación de anticuerpos. Exactamente. La tipificación de antígenos de HLA se llama así, tipificar antígenos de HLA. A, B, C, R, D, Q. Ya, esto es muy, qué suerte me hiciste esta pregunta, porque también quiero dejarles bien claro. La serología fue la metodología empleada en un primer momento.
actualmente las técnicas que se emplean para determinar a los antígenos de HLA, se emplean técnicas de biología molecular. Son las PCR, SSO, SSB, pero la que sí se emplea son técnicas de biología molecular por PCR. ¿Quedó claro? Entonces, Profe, y el PCR ya sería tipificación de alelos luego de HLA, ¿verdad? ¿Perdón? El PCR ya sería tipificación de alelo del HLA. Se determinan los alelos, pero también la serología determinaba alelos, pero no era tan específica como ya es cuando se determinan en los genes los HLA. Entonces ya vamos a los genes y es una detección más específica. Y el cross-match, ¿qué es lo que está determinando? El cross-match está determinando la presencia de anticuerpos anti-HLA del donante. Por eso que en el cross-match se ponen las células del donante en presencia de los anticuerpos, en presencia del suero del receptor. ¿Está? Siguiente. Sí, gracias, profe. ¿Quién sigue? Belén Cardoso. Hola, doctora. Sí. Hola. Este es lo mismo que estuvimos explicando al inicio, que en donde para la determinación del haplotipo de HLA se utiliza la PCR. La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica usada para amplificar la secuencia específica del ADN. Es un método rápido. Secuencia ya sería en secuenciadores, ¿verdad? Pero realmente es una metodología, pero no llegamos a secuenciar con los métodos de biología molecular que se emplean normalmente. La secuencia es un secuenciador, ya se emplea un equipo diferente, se emplea el Illumina, y esto es sobre todo muy importante en los trasplantes de médula ósea, en trasplantes de células madres. Bueno. Y lo que se hace es entonces identificar alelos específicos. Por medio de este método hay 3 etapas. Una es la desnaturalización, otra es la hibridación o anillación y la extensión de la parte que se quiere estudiar. Muy bien. Pero ¿qué estudiamos en una reacción de la cadena polimerasa? ¿A dónde nos vamos? A la hebra del ADN. Ok, pero entonces, ¿qué estamos estudiando? Si estamos estudiando el ADN, estás determinando es una prueba de qué tipo. Para identificar alelos específicos. ¿Y los alelos dónde están? En la secuencia del ADN. Ok, la secuencia. Pero ¿qué son el ADN? ¿Qué es? ¿Qué es el ADN? En el gen del ADN sería, doctora. En el gen. El ADN es en el ADN se encuentran los genes, ¿verdad? De cada una de las características de un ser humano, ¿no? O de las proteínas. Entonces lo que estamos determinando son genes, los genes de HLA, ¿sí? A través de la PCR. ¿Está? Bueno, a ver, Naira. Sí, doctora. ¿Se va a poder cambiar la diapositiva, por favor? Ahí. Bueno, ahora continuando con las pruebas. Ahora una de las pruebas para detectar los anticuerpos en pacientes en que necesitan aloinjertos. Se encuentra el PRA y también la prueba cruzada. En el PRA se utilizan pacientes que están en lista de espera. Y el procedimiento para realizar esta prueba es que se realiza un estudio cribado con la presencia de anticuerpos preformados.
y se mezcla el suero del paciente con microesferas que están marcadas con fluoresceína, que están cubiertas también por HLA. Y si el anticuerpo del paciente se une con los HLA, quiere decir que, o sea, si hay un porcentaje alto de PLRA, quiere decir que el aloinjerto no es tan compatible, por así decir, entre el donante y el receptor. Muy bien. La prueba cruzada. En la prueba cruzada también se utilizan Entonces, anticuerpos. ¿los PRA qué son los PRA? Son Los PRA. porcentaje de anticuerpos reactivos significa. Anticuerpos reactivos del donante. Donante, sí, del donante. ¿Y cuál es su utilidad, digamos? Porque ¿Cuál es la utilidad de hacer un PRA en los pacientes, sobre todo en los pacientes con lista de espera, La utilidad sería de que ya uno va conociendo los anticuerpos que son reactivos contra cualquier donante. Entonces ya uno cuando tiene un donante, por ejemplo, un donante cadavérico, ya va a saber con antelación qué antígenos puede recibir este receptor y qué antígenos no va a poder recibir. Porque si este receptor tiene anticuerpos que por el PRA podemos determinar, por ejemplo, anticuerpos anti-HLA A1, este paciente no va a poder recibir un órgano de un donante que tenga antígenos HLA-A1. ¿Por qué? Porque tiene ya los anticuerpos, ya sabemos que tiene anticuerpos anti-HLA-A1. Entonces, ya se sabe, se conoce con la presencia de anticuerpos en el receptor, y esto ayuda en el momento del trasplante, sobre todo para la determinación de quién es el mejor donante, cuando los trasplantólogos deben determinar quién va a ser el mejor receptor de ese donante. Bueno, ¿y qué es la prueba cruzada? Sí, la prueba cruzada también se utilizan anticuerpos en donde se identifica... No se utiliza anticuerpos, se determina presencia de anticuerpos. Sí, si el paciente tiene anticuerpos que reaccionan, en este caso de manera específica, contra las células del donante. Muy bien, eso que quede bien claro. Se determina presencia de anticuerpos en el receptor ante las células del donante. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? ¿Qué se llega? Ahí está, ahí tenés, dale, ahí mismo está. Se mezcla el suero del receptor con linfocitos, pueden ser linfocitos T o B, a diferentes temperaturas. Con linfocitos T, linfocitos B, linfocitos totales. Se hace con los 3 tipos de linfocitos, con linfocitos B, linfocitos T, linfocitos totales. Y luego para determinar si el anticuerpo se unió con el suero del receptor, se utilizan pruebas de citotoxicidad dependientes de complemento con gamma-globulina humana también. Muy bien. Por citotoxicidad de flujo. Muy bien, muy bien, muy bien. Luis, ¿y hay otra? ¿Tienen otra diapositiva? No, ahí termina, doctora. Ahí termina. Bueno. Doctora, antes de preguntar algo. Sí. Si la prueba cruzada debe realizarse siempre, porque como dice que siempre La que prueba se identifica cruzada es la prueba de cross-match, es la prueba que debe realizarse indefectiblemente. Sobre todo estamos hablando para trasplante de riñón. Indefectiblemente. Aun cuando tengas todos los PRA de este paciente, de este receptor, la prueba de cross-match es la que marca si va a recibir ese órgano de ese donante. Entiendo, gracias, doctora. Bueno, grupo 10, Keiko.
Buen día, profe. Hola, Ahora Kate. va a presentar mi compañera y ya vamos a empezar. Bueno, dale. Rita. A ver, el grupo 10, Keiko, Luana. Ahí está Luana. Hola, Luana. Hola, Luana. profe, buen día. Hola, profe. Marcos. Hola. Marcos. ¿Qué tal, doctora? Judith. Hola, doctora. ¿Qué tal? María Paz. Hola, doctora. Clara. Hola, doctora. Justo, Belén. Clara Rolón. Buen Guillermo. día. Richard, Sol, Adel, Sebastián, Vinicius y Moraes, Andrea, Rita. Estamos todos, ¿verdad? Sí, profe, ¿Están David todos? también es en nuestro grupo, no está más en esa lista, pero ¿Quién? ¿Quién es? David Núñez. Ah, bueno, sí, le voy a poner. David. Nuestro tema es inmunosupresión para evitar o tratar el rechazo del halo injerto. Y vamos a hablar de algunos fármacos o sustancias que pueden ayudar a disminuir esa respuesta inmune en el Que fueron receptor. fundamentales, los inmunosupresores fueron fundamentales para que se puedan aceptar el órgano injertado. Fueron fundamentales. Y empezamos con cuál, que viene a cambiar todo esto. Para lograr evitar el rechazo, hay diferentes metodologías a seguir, digamos, y la primera es impedir que el linfocito T pueda enviar las señales que hacen que proliferen ciertas citocinas y así se proliferen más los efectores, los linfocitos T efectores. Muy bien, entonces, Primero tenemos a la ciclosporina y a la FK506, que son dos fármacos. El primero es de origen de un hongo y el segundo de una bacteria, y lo que hacen es inhibir a la calcineurina. Y la calcineurina en condiciones normales lo que hace es activar un factor de transcripción necesario para la síntesis de la interleuquina 2. Muy bien. Entonces, como la calcineurina le está está inhibida la calcineurina, no se puede sintetizar la IL-2 y por lo tanto muchas estirpes de linfocitos T no se pueden desarrollar y la se respuesta inhibe, inmune está muy inducida. se inhibe la respuesta inmune inducida por linfocitos T. Muy bien, muy bien. Okay. Entonces, el siguiente fármaco es la rapamicina. A ver, Luana. Hola, profe. Sí, el siguiente fármaco vendría a ser la rapamicina o sirolimus. Este lo que hace es inhibir a mTOR, que se encarga de la proliferación de B y T y estimula la función de las APC. Y como el mTOR estaría inhibido, lo que va a ocurrir es una disminución de la proliferación de los linfocitos y también en las funciones efectoras de las células dendríticas. Muy bien. El mTOR inhibe el mTOR. La activación del mTOR induce proliferación, siempre. Sí. El mTOR vendría a ser una serina treonina quinasa que se encarga de la supervivencia y proliferación de los linfocitos. Y como está inhibido, los linfocitos no van a poder proliferar. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces no hay tampoco una respuesta de T ante el órgano injertado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Siguiente. Marcos. Sí, doctora. Siguiente. Bueno, en el micofenolato mosfetido es un antimetabolito, una toxina que en nuestro cuerpo al metabolizarse pasa a ser en ácido micofenólico y lo que hace es bloquea una isoforma de la monofosfato de inosina de ¿Cuál es el efecto del micofenolato? ¿Cuál es el efecto? Y bloquea la isoforma de la monofosfato de inosina. Ok, eso hace, pero ¿cuál es el efecto de ese bloqueo? Impide afecta la replicación
porque no permite la síntesis de guanina, por ejemplo. Y O sea, bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Es tóxica. ¿Tenés sí, ahí? es tóxica. Tóxica para los linfocitos T. Ok. Actúa de una manera diferente a los otros inmunosupresores. A ver, María Paz. María Paz. Sí, sí. Siguiente. Bueno, estos son fármacos que bloquean las vías coestimuladoras del linfocito T y reducen el rechazo agudo. La CTL4 en inmunoglobulina es una proteína recombinante compuesta de la proteína extracelular de la A4 y está fusionada con un dominio de la FC de la inmunoglobulina G. Esta proteína, ¿Qué hace esta CTL4 unida a una inmunoglobulina? ¿Qué va a hacer esa inmunoglobulina? Se une a la B7 en las APC y lo que hace es que evita la relación, o sea, que se relacione el CD8 con el linfocito T. Muy bien, impide la unión. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo la CTL4? Bloquea coestimulación, profe. La CTL4, ¿qué es lo que se está bloqueando aquí? O sea, el CTL4 vendría a ser el inhibidor y por ende no se va a poder unir el CD80 o CD86 que estarían las APC con los CD28 de los linfocitos T. El CD28 es el receptor estimulador y el CTL4 el inhibidor. Muy bien, muy bien. Entonces hay un bloqueo de la coestimulación de los linfocitos T, ¿verdad? Sí. ¿Y la siguiente? La anti-CD40. Es un anticuerpo que se une al ligando para el CD40 y lo que hace es también impide su interacción con el CD40 en la PC. También es un bloqueador de coestimulación. Muy bien. El ideal es es el CTL4 inmunoglobulina G. Pero ¿cuál es el problema? Que tiene un costo muy elevado. Bueno, siguiente. ¿Sigo? Sí. ¿Quién era? Clara. Justo. A ver, Justo. Justo. Sí, acá estoy. También tenemos los anticuerpos antilinfocíticos que van a reaccionar contra estructuras que se encuentran en la superficie del linfocito T para eliminarlos o para inhibirlos. Y acá tenemos estos tres fármacos que son OKT3, que fue el primero de este tipo que se usó en los trasplantes y se une a la CD3. Su efecto es activar el complemento y opsonizar para matar los linfocitos T, pero actualmente están en desuso. Después tenemos al anti-CD25, que se une el CD3 es un marcador de linfocitos T. De manera que, con eco se escucha, al reconocer, al haber esa reacción antígeno-anticuerpo, estos activan el complemento y matan a estos linfocitos P específicos. Muy bien, siguiente. El CD25 lo mismo. Sí, también, que se une al receptor de interleucina 2 y entonces impide la activación del linfocito T al bloquear esta unión al receptor. Muy bien. Bueno, siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos cómo actúan cada uno de estos fármacos, ¿verdad? Muy bien. Esa última diapositiva ya era para integrar todo nomás. Bueno, esta, muy bien. El grupo 11. Karen, Diana, Sofía, Lorenzo, Luana, Llano. Hola doctora, yo soy Karen y voy a presentar ahora. Paolo, David, Sofía, Josefina, Belisa, Carlos, Gabriel,
Elías, Ángeles, Patricia, Ana Paula. Bueno, dale, Karen, grupo 11. ¿Se ve O bien, el- profe? Sí, ya. Bueno, buenos días. Para hablar sobre el bloqueo de coestimuladores, hay que decir que existen algunos fármacos que pueden bloquear estas vías coestimuladoras del linfocito T. Y al bloquear esto se reduce el rechazo agudo al injerto. Y un ejemplo de estos fármacos que bloquean estas vías es el CTLA4, inmunoglobulina, que también se le llama beta-cassette, que lo que hace es unirse a las moléculas B7 de las células presentadoras de antígeno y evita la interacción con el CD28 de los Claro, linfocitos. y entonces de esta manera se está bloqueando la respuesta, ya no hay una respuesta inmune efectiva, ¿verdad? Acá está, muy bien. Cuando el CD28 reconoce al B7, hay una activación. Sin embargo, la CTL4 también tiende a reconocer al B7 y de manera que cuando esta CTL4 reconoce al B7, se inhibe la respuesta. ¿Y qué es lo que se hace con el medicamento? Lo que se hace es inducir que haya mayor cantidad de CTL4 en el organismo que van a ser reconocidos por la B7 y evita entonces que la B7 interaccione con la CD28 y no haya activación de células T. ¿Sí? Sí, así mismo. Está claro. Bueno, esto quiero que quede bien claro. Porque además este es el ideal. Este es el medicamento ideal. Porque es una forma de adquirir el ipilimumab, que bloquea la droga, ipilimumab, que bloquea a la CTL4. Es muy cara, pero es el ideal de drogas inmunosupresoras. Y porque inducen como si fuera un estado de tolerancia. Entonces no hay respuesta ante ese órgano injertado. Y lo ideal es llegar a ese estado de tolerancia o no respuesta hacia el órgano injertado. Siguiente. Siguiente. Diana. Bueno. Hola. Sí, seguí. O Lorenzo, Luana. ¿Quién habla? Yo, profe. Lorenzo. Ah, bueno. Diana. Diana, sí. ¿Quién sos? Diana. Diana. ¿Por qué Diana? Bueno, ahora sobre los fármacos contra anticuerpos y linfocitos B, por ejemplo, tenemos la plasmaféresis, que trata el rechazo agudo. Lo que pasa acá es que la sangre se bombea. No te escucha. ¿Ahora? ¿Se me escucha? Diana. Doctora, nosotros le escuchamos bien, o sea, yo al menos le escucho bien a Diana. A usted lo que se le escucha un poco entrecortado, doctora. A ver. ¿Sí? Ya, yo también le escucho ya entrecortado. Sí. ¿Y ahora cómo me escuchan? Se te escucha Dale. bien, doctora. Ok, es mi internet. Ya no sé cuál es. Bueno, porque ya le puse los dos, el Tigo y el otro. A ver, Diana. Voy a continuar entonces. Después tenemos un tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas, que lo que se hace acá es se inyecta por vía intravenosa mezclas de anticuerpos G procedentes de los donantes. Y lo que reduce es la producción de los anticuerpos y bloquea funciones efectoras de los propios anticuerpos del paciente. Y después tenemos un fármaco que se denomina rituximab, que elimina linfocitos B que se utilizan en enfermedades autoinmunes. ¿Se me escucha? Yo entrecortado. Yo escucho súper bien.
Bueno, sí. Hola. Hola. Sí, la escuchamos, doctora. Usted nomás no la escucha. Sí, se te escucha, doctora. Hola. Bueno, a ver, Sí se la escucha. entonces sigan. Bueno, seguimos entonces con corticosteroides, dale. Bueno, ¿Quién después habla? en ¿Lorenzo? No, Diana otra vez. Lorenzo, profe. No. Diana, soy otra vez, profe. No, Diana, vamos ya a Lorenzo. Gracias, Diana. Hola, doctora. Después Hola. tenemos los fármacos antiinflamatorios, que son para reducir la reacción inflamatoria de los injertos de los órganos. Su función sería la de bloquear la secreción y síntesis de citocina, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, prostaglandina, especies reactivas de oxígeno y NO. Su resultado neto sería la reducción Los corticoides, como corticoides, tienen un efecto general, ¿verdad? O sea que también de alguna forma está inhibiendo la activación de los linfocitos T, también prostaglandinas y otros que participan en los procesos inflamatorios. Muy bien. Siguiente, Luana. Luana Llano. Sí, doctora. Bueno, los inmunosupresores actuales han mejorado la supervivencia del injerto y si hay rechazo agudo se trata intensificando rápidamente el tratamiento inmunosupresor, pero como consecuencia propensa a varios tipos de infecciones intracelulares y tumores asociados a virus. Claro, ese es el problema. Muy bien, siguiente. A ver, ¿quién sigue? Facundo, profe. Paolo. Paolo. Hola, sí, doctora. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, tenemos los métodos para inducir tolerancia específica, que estos a su vez implican que el sistema inmunitario no dañe al injerto a pesar de la falta o retirada de inmunosupresores y antiinflamatorios. Muy bien. Como ejemplo tenemos el bloqueo de la coestimulación, que no induce tolerancia durante toda la vida. Bueno, eso es el bloqueo de la coestimulación es como inducir un estado de tolerancia, pero sin embargo no induce tolerancia, o sea, hay que estar todo el tiempo induciendo, ¿verdad? Sí. Se está tratando de ver cuál es otra forma de poder encarar y llegar a ese estado de tolerancia. Bueno, después tenemos también el quimerismo hematopoyético. Consiste en la transfusión de células sanguíneas del donante en el receptor del injerto y sirve para inhibir el rechazo. Bueno, eso está en estudio, no está tampoco probado. Ajá. Bueno, todo lo demás está probado. ¿Continúo, doctora? Yo creo que dejamos acá porque no son drogas que están realmente probadas. Y quisiera ya... ¿Tienen alguna última diapositiva? No. Creo que esta es la última. No, eso es todo, profe. Bueno, entonces dejamos aquí esto y muy bien, les felicito, muy buena presentación. Creo que nos retroalimentamos todos y bueno, y ya van a las 5 de la tarde, prepárense, estén ahora para empezar el examen. Bueno, tienen 40 minutos y hay 30 puntos, digamos, y el examen, como siempre, es de opción múltiple.
Bueno, un gusto haber compartido con todos ustedes y nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias, profe. Un abrazo. Chao. Chao, profe. Chao, pórtense bien y cuídense, por favor, mucho, ¿sí? Un Igualmente, abrazo. profesora. Gracias. Un abrazo. Gracias, Chao. doctora. Chao, chao. A la orden. Chao.